En nombre de la patria reanudamos la sesión. Señora secretaria, la cuenta. Presidente, hoy día no hay cuenta. Perfecto. Si no hay cuenta, pasamos directamente a la orden del día. Saludar al subsecretario, su equipo, a las abogadas del Consejo de Defensa del Estado. También gracias por habernos acompañado. Y vamos a continuar con la votación del proyecto de ley que nos ocupa. Presidente, este proyecto se encuentra en segundo trámite reglamentario. Las indicaciones vencieron el viernes que pasó a las 12 del día y se presentaron 7 indicaciones. Las 4 primeras indicaciones, se presentaron 7, presidente. Las 4 primeras indicaciones modifican la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente la indicación número 1. Voy a partir una por una, pero en realidad básicamente tienen el mismo contenido. Lo que pasa es que hay un problema de ubicación, pero apuntan a lo mismo. La indicación número 1 de su señoría, para incorporar como una nueva letra A cuáter del artículo 2 sobre definiciones de la ley de bases, el siguiente texto, comillas A cuáter, medidas de compensación ambiental. Son aquellas que tienen por finalidad producir o generar un efecto ambiental positivo alternativo y equivalente a aquel que generaba el medio ambiente con anterioridad al daño causado, las que podrán implementarse preferentemente en el área de influencia en que los daños se hubieran ocasionado para evitar que sus efectos se propaguen más allá o, de no ser posible, en otras áreas o lugares que éstas resultaren efectivas. Bueno, esta indicación en parte es la misma que la indicación 4 del senador señor Proens, pero que lo ubica en como un nuevo artículo 56. Y aquí me detengo, presidente. ¿Se ofrece la palabra, señor ministro, o el Consejo de Defensa? ¿Usted me pide la palabra? No hay inconveniente. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, senadores, todas y todos los presentes. Bueno, para nosotros, con Ministerio, estamos muy de acuerdo en la necesidad de avanzar se establece que ante un daño irreparable o irreversible procederán medidas de compensación y, por lo tanto, definir con claridad dicho concepto, y en este sentido la propuesta en términos generales avanza en la dirección correcta, en nuestra opinión. En cuanto al fondo, y también en conversaciones que hemos estado teniendo durante los últimos días y reuniones con el equipo de consejo, también con equipos parlamentarios, sí hemos planteado la necesidad de considerar las implicancias que puede tener la definición en la ubicación actual que tendría respecto del artículo 2, en el marco especialmente del CEIA. Asimismo, también resulta pertinente tener presente que el artículo 100 del reglamento del CEIA y algunas guías también elaboradas por el CEIA ofrecen orientaciones útiles para esta discusión, y por lo tanto que esté ubicado esta misma indicación con contenido similar, con algunas especificaciones que quizás el Consejo de Defensa del Estado podría complementar. Sí nos parece necesario que esté ubicado en el título 3 esta consideración, esta regulación que se refiere de la responsabilidad por daño ambiental. Por lo tanto, ahí no sé si desde el Consejo podrían complementar respecto a la propuesta específica a la que se ha llegado. Perfecto. Mariana, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, en representación del Consejo, nosotros también estamos de acuerdo con que se incorpore en el título 3 respecto de la acción judicial, sin duda. Pero también para la historia de la ley quisiéramos hacer ciertas precisiones y que creo que también podría complementarme la Superintendencia de Medio Ambiente, porque nosotros estimamos que tiene que quedar claro que el fundamento de las medidas de compensación ambiental es que haya se establezca como exigencia el establecer judicialmente la existencia de un daño irreparable o irreversible, ya sea total o parcial. El establecimiento preciso que deben hacer los tribunales ambientales, entonces, dará lugar, como consecuencia necesaria, a que se decreten estas medidas de compensación ambiental.
Esto es porque estas medidas deben tener una naturaleza subsidiaria respecto de las medidas de restauración que establece la letra S del artículo 2 de la Ley 19.300, en cuanto a que es indispensable hacer todos los esfuerzos necesarios para intentar reparar el medio ambiente dañado a través de medidas in natura en primer lugar, siendo la compensación ambiental la última de las alternativas dentro de las medidas de reparación. Y como finalidad, la reparación por compensación busca producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a aquel que generaba el medio ambiente con anterioridad al daño causado. La equivalencia de la reparación por compensación debe analizarse, al entender del Consejo, desde una triple perspectiva: jurídica, ambiental y económica. Desde la perspectiva jurídica, la responsabilidad ambiental tiene una finalidad distinta a la de la responsabilidad civil extracontractual y, por lo tanto, no resulta atendible considerar los mismos parámetros de equivalencia a que se refiere el Código Civil en cuanto se sustituye el cumplimiento por una indemnización económica que cubra el valor o el perjuicio causado por el cumplimiento. La fuente legal de la equivalencia ambiental será en este caso la reparación a una calidad similar que exige la letra S del artículo 2 de la Ley General de Bases. En este sentido, el artículo 62 del reglamento del SEA establece que las medidas de compensación deben ser apropiadas, sin exigir una identidad en la reparación. No se trata entonces de una equivalencia matemática, sino que se cumpla con el principio de indemnidad que se refiere al artículo 44 de la Ley 20.600, cuando se trate de acuerdos arribados por las partes, y como criterio relevante a considerar cuando se establezca por sentencia judicial como elemento de transparencia y certeza jurídica, incluyendo los fundamentos técnicos ambientales que exige el artículo 25 de la misma ley. Por equivalencia ambiental se refiere a que las medidas de compensación deben ser siempre ambientales, lo que puede denominarse moneda verde, sin que se autorice una compensación monetaria. Para estos efectos deberán tenerse en cuenta elementos de equivalencia ecológica o sociocultural según el ámbito del medio ambiente que se hubiera dañado o componente que se hubiera dañado, es decir, que aporten el mismo o similar servicio ambiental que aquel que se vea afectado. Y finalmente, como equivalencia económica, si bien es cierto las medidas de compensación no requieren una equivalencia matemática, como dije, estas deben alcanzar a lo menos una similitud suficiente que permita contrastar el daño ocasionado. También se podrán establecer que las medidas de compensación apunten a producir un efecto positivo alternativo y equivalente con la finalidad de obtener una pérdida neta cero o preferentemente una ganancia neta del medio ambiente. Aquí hay un concepto que conceptualmente puede ser distinto al que establece a la que probablemente se va a referir la superintendencia en cuanto a la adicionalidad que se exige en materia ante el servicio de evaluación medioambiental, porque la adicionalidad es una adición, algo más del daño causado. En materia judicial de daño ambiental no se puede exigir a quien causó el daño más allá de lo que del daño que efectivamente causó. Pero sí lo que se requiere es que el medio ambiente tenga una pérdida neta cero. Es decir, que si es que, por ejemplo, se taló ilegalmente un bosque completo, ese bosque completo no se va a entender reparado con la sola plantación de otros árboles, de la misma cantidad de árboles que fueron talados, sino que esos árboles se siembren, prendan, crezcan y produzcan todos los servicios ecosistémicos que producían antes de que fuera talado ese medio ambiente. Por eso, señor presidente, nosotros estimamos que esta medida de compensación, tal como se está planteando, cumplen con lo que perseguía originalmente el proyecto de ley. Y no solamente cuando hay una sentencia definitiva, sino que también cuando haya un equivalente jurisdiccional como una transacción o una conciliación. Muchas gracias, Mariana. Bruno. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Señor presidente, en concordancia con lo señalado por la consejera Mariana del Consejo de Defensa, nosotros simplemente habíamos planteado el tema de poner como requisito tanto la equivalencia como la adicionalidad, pero en términos distintos, como bien lo señala la consejera, dado que nosotros nos referíamos más bien al sentido técnico, en el cual la equivalencia se refiere justamente a los elementos, cuando los elementos del medio ambiente a compensar que sean de similares características, clase, naturaleza y función. Y en cuanto a la adicionalidad, justamente nos tiene que ver con la adicionalidad judicial, sino más bien cuando comparamos los resultados de los escenarios que son con compensación y sin compensación, esto implica una mejora de la condición de los elementos del medio ambiente. Y esto llevado adelante también con el mismo ejemplo que indicó la consejera, es que efectivamente si es que hay una tala, por ejemplo, de árboles ilegal y efectivamente se produce un daño ambiental, es que esto no se pueda cumplir solamente con resguardar, por ejemplo, un bosque nativo que ya existía.
porque eso no sería adicional en el sentido técnico de la palabra, sino que deberá, por ejemplo, producirse lo que mismo mencionaba la consejera Mariana, que se produzca el prendimiento de este nuevo bosque que se trae. Pero no es solamente proteger uno que ya está, porque eso también se ha tratado de hacer como medida de compensación. Entonces, teniendo presente para efectos de la historia de la ley los requisitos de equivalencia y adicionalidad específicos para las medidas de compensación, nosotros también estamos muy de acuerdo con la propuesta, dado que, como bien señala la consejera, existe una jerarquía en la cual se debe reparar. Lo primero siempre va a ser efectivamente restaurar. Cuando no sea posible restaurar en sus propiedades básicas, efectivamente, ahí recién se puede ir a la medida de compensación, que es un poco la misma lógica que se sigue en materia de CIA, siendo que la materia es distinta, se sigue esa lógica, siempre primero se va a mitigar, después se va a reparar, ¿cierto?, cuando no sea posible mitigar, es decir, disminuir los efectos, y después, finalmente, se va a ir a la compensación. Entonces también es muy importante que tanto el tribunal como en aquellos casos en que mencionamos que eran pocos, que ya no deberían producirse más, casos que llegan de conciliación hacia la Superintendencia del Medio Ambiente a través de planes de reparación, también se tenga presente esto, es decir, esta jerarquía de medidas en la cual la compensación siempre será la última. Natalia, por favor. Gracias, presidente. Solo mencionar que la definición de medida de compensación que se propone está completamente en línea con el espíritu de este proyecto de ley, porque señala que las medidas de compensación tienen que implementarse preferentemente en el área de influencia en que los daños se han ocasionado. Por lo tanto, esa preocupación que se tenía cuando se presentó este proyecto de ley de que los beneficios, que las reparaciones, las compensaciones quedaran en la región, se está cumpliendo con esta definición. Eso. Perfecto. Muchas gracias por las precisiones. Si le parece, ofrece la palabra, si no ponemos en votación. Senador Gaona, por favor. Sí, presidente. Primero, estamos aquí votando en general y particular un proyecto de ley y en general y particular algo de SRC que modifica situaciones respecto a daño ambiental, respecto a reparación del daño, respecto a medidas cautelares, respecto a planes de seguimiento. Es un poco mucho para hacer una votación en general y particular, de una sola vez. A mí me hubiera gustado que esto lo hubiéramos discutido en general y después en particular, porque no es simplemente una modificación sencilla, sino que son variadas. Eso solamente como para dejarlo... ¿Ah? Esto en particular, estas son las indicaciones. ¿Pero no lo estábamos votando en general y particular todo? La discusión es en general. Perdón, la discusión es en general y en particular. Bueno, en el fondo sí. Aquí en la comisión claro. ha sido la discusión en general y en particular. A eso me estoy refiriendo. Entonces, de esa perspectiva me parece, yo quiero dejarlo como antecedente, que a mí me habría gustado que esto hubiera sido mucho más discutido, más conversado. Y en segundo término, respecto a la indicación, yo estando de acuerdo, me parece a mí, y me quedo más con las indicaciones del senador Provence, que están en el 3 y 4, que ubica en el lugar respectivo esta materia y no en lo que establece las indicaciones. Por eso de que yo en este sentido prefiero votar las indicaciones, o sea, esta materia, como están establecidas las indicaciones 3 y 4 del senador Provence. En cuanto a la ubicación. En cuanto a la ubicación, ese es mi reparo. Sí. No con reparo de fondo. Sí, sobre lo último, senador, yo no tengo inconveniente, si lo consensuamos, la mejor ubicación. Creo que siempre es bueno donde mejor sirva. Si hay acuerdo de eso, no tengo inconveniente, y si eso nos permite ir avanzando, poder ver la ubicación que señala el senador Provence. No tengo inconveniente. Si les parece, le abriría la discusión también al Ejecutivo, al Consejo de Defensa y al propio Superintendencia en lo que corresponda, que votemos la 1 o la subsumimos con la del senador Provence en términos de... Votámosla en conjunto. La 4 con la 1 y la 2. Porque es la ubicación, pues. Lo que se está discutiendo ahora es la ubicación de la definición de medidas de compensación y cuándo procede. Es la ubicación nomás. Entonces sería la indicación 4. Mariana. Sí, perdón, senador, me parece que quizás están con el comparado antiguo, porque la propuesta que se estaba haciendo era que en lugar de las dos primeras modificaciones que se estaban proponiendo, es decir, dónde se señala respecto de qué ocurre cuando el daño es irreparable o irreversible,
Y luego la segunda indicación que dice relación con las medidas de compensación, en que habían diferencias entre la propuesta del senador Durresti y del senador Proens, se estaba proponiendo que en su lugar ambas propuestas quedaran subsumidas en un nuevo artículo 56 que trataran los dos temas. ¿Para qué? Para que no estuviera dentro del artículo que se refiere a las definiciones que pueden tener impacto tanto en lo judicial como en lo administrativo, sino que solamente respecto de la acción judicial. Entonces ahí estarían las dos subsumidas juntas en el título que corresponde efectivamente. ¿Tú lo tienes? Senador Latorre. Sí, presidente, eso justamente iba a consultar, que el texto hay que enviarlo a la Secretaría y a los senadores, en el fondo, para el texto nuevo como propuesta. Y, claro, y yo la consulta que iba a ser justamente, más que si es un tema simplemente formal de la ubicación o qué implicancias jurídicas tiene. Esa es mi pregunta en relación a lo de... Por eso, ese es el punto. Me refiero a la propuesta de Proens, del senador Proens. Mariana, yo agradezco la discusión y reitero, como abogado a uno le causa particular atracción el debate que estamos dando y agradezco tanto al Consejo de Defensa como a la Superintendencia su ayuda, porque es técnicamente acertada y también procesalmente aceptada para no meternos en inconvenientes. Pero también por un tema de orden y de fair play, también principalmente para colegas que no están, digamos, con toda la información, nosotros tenemos que votar textos. Entonces, si nos envían... Los vamos a imprimir, ¿no? Lo vamos a imprimir. Sí. Lo vamos a imprimir, porque en definitiva es importante esa votación, particularmente el senador Gaona, que hace observaciones de forma, adhiere al fondo y también por un tema de fair play también con el senador Proens, que definiendo en algunos puntos tenemos un criterio común de mejorar la legislación. Esperemos entonces la impresión del texto para compartirlo y mientras tanto, Rocío. Tengo aquí el texto. Sé que no la incluye el Ejecutivo, que tiene que ver, a continuación, con anterioridad al daño causado, se excluye la frase, las que deberán ser implementadas en el estado más temprano posible, que es lo que nosotros creemos que debiera estar incorporado en la redacción del Ejecutivo. Porque evidentemente si hay un daño importante tiene que ser de inmediato, porque si es una cuestión de muy largo plazo, no cumple con el efecto de remediar con la rapidez que se requiere. ¿Sí? Si bien yo no represento el Ejecutivo, sino que el Consejo de Defensa del Estado, por lo menos el Consejo de Defensa del Estado no estaría de acuerdo con esa incorporación, porque el hecho de poner el que deberá ser implementado en el estado más temprano posible puede llevar a una confusión con las medidas cautelares, que las medidas cautelares son aquellas que sí se tienen que implementar en el estado más temprano posible, y dentro de las medidas cautelares que establece el artículo 24 establece las medidas conservativas, las medidas innovativas, que permiten hoy día, ya como está redactado, el poder incorporar medidas, por ejemplo, de paralización de obras o que no puedan ingresar trabajadores a la obra, etcétera, al proyecto. En cambio, si es que se establecen estas aquí en las medidas de compensación, puede llevar a una confusión, porque como decía antes, los presupuestos de una compensación económica es que primero esté declarado la existencia del daño. Dos, que esté declarado la existencia del daño como irreversible o irreparable. Entonces ya estamos en una instancia procesal que es muy posterior a la etapa en que se debieran implementar lo más tempranamente posible, que son las medidas cautelares. Si tenemos el texto o le damos lectura señora secretaria. Sería el siguiente, para reemplazar el artículo 56 por el siguiente. Artículo 56. Las medidas de reparación ambiental que decrete el tribunal serán aquellas establecidas en la letra S del artículo 2 y cuando el daño ambiental sea irreparable o irreversible, esto es, no sea posible restaurar ni siquiera en sus propiedades básicas, se reparará a través de medidas de compensación ambiental.
Las medidas de compensación ambiental son aquellas que tienen por finalidad producir o generar un efecto ambiental positivo alternativo y equivalente a aquel que generaba el medio ambiente con anterioridad al daño causado, las que podrán implementarse preferentemente en el área de influencia en que los daños se hubieran ocasionado para evitar que sus efectos se propaguen más allá o, de no ser posible, en otras áreas o lugares en que éstas resulten efectivas. Senador Gaona. Respecto a lo que explicaba el Consejo de Defensa del Estado, yo entiendo que son dos estados procesales distintos. Entonces, las medidas cautelares es un estado procesal, pero esto que está aquí se establece sobre las medidas de compensación. Por lo tanto, uno perfectamente en las medidas de compensación, que no tienen que ver con el estado procesal cuando se aplican las medidas cautelares, uno podría pedir que las cosas se implementen lo más rápido posible, como compensación, porque son dos estados procesales distintos. Sí, efectivamente son estados procesales distintos y persiguen finalidades distintas. Uno tiene por objeto asegurar el resultado de la acción. Es decir, si es que yo no paralizo las obras, no saco nada con luego establecer una medida de compensación si no se paralizaron antes. Ahora, el que sea lo más temprano posible me parece que es un poco confuso. No hace ningún daño que esté efectivamente en la redacción, pero no veo el aporte efectivamente que pueda tener esa frase. Porque si es que es el estado más temprano posible, cuando se establece una medida de compensación, hoy día en la práctica, ¿qué es lo que hacen los tribunales? Piden una serie de medidas previas. Por ejemplo, que se haga un estudio de diagnóstico del daño efectivamente causado y un estudio de diagnóstico también de cuáles van a ser las medidas de compensación que se van a implementar. Luego de eso se van estableciendo cada una de estas medidas. Obviamente que algunas van a tener una implementación inmediata, lo más temprano posible, otras que van a tener una etapa de implementación un poco posterior. No veo que aporte, pero tampoco veo que haga daño esa frase. O sea, si la quieren incorporar, no le veo problema. Bueno, yo quisiera preguntarle la opinión del Ejecutivo en esto. En el sentido de que, como medidas de compensación, yo optaría que las compensaciones fueran lo más rápido posible, en la medida que sean practicables, por supuesto, y a ver, y me imagino que el sano juicio y el buen proceder de la judicatura se aplicará. Pero a mí me parece de que en un estado procesal, cuando ya estamos hablando de compensaciones, porque ya no estamos hablando de tener daño y ya el daño está causado. Por lo tanto, los cautelares y eso es otro estado procesal. Aquí estamos en un estado procesal ya distinto. Estamos hablando de compensación. Yo esperaría que esas compensaciones fueran lo más temprano posible y que quedara expreso. Y que, a no ser de que me den una buena razón, porque lo que me dice el Consejo de Defensa del Estado es que en realidad la frase no aporta ni daña. Perfecto, pero yo entiendo que sí aporta en el sentido de que una medida de compensación yo esperaría que fuera lo más rápido posible. Yo quisiera escuchar la visión del Ejecutivo en esto. Sí, presidente, por su intermedio, me parece que dando la historia de la ley a lo que se refiere, digamos, y quedando claro que se refiere a etapas procesales distintas, las medidas cautelares, por ejemplo, sí nos parece que quede incluido, puede ser un aporte, digamos, o positivo más que negativo. Por lo tanto, no nos parece digamos, así como queda aclarado y por lo tanto quedando la historia de la ley a lo que se refiere, que se ejecute lo más temprano posible esa frase, digamos, yo creo que sí estaríamos de acuerdo. En votación entonces el proyecto que... ¿Qué vamos a votar? Explicarle al secretario. Votaríamos el texto que propone el Ejecutivo o el Consejo de Defensa del Estado para reemplazar el artículo 56 por el siguiente, pero además lo dejaríamos tal cual como está, se le agregaría, porque el texto no lo tenía, las que deberán ser implementadas en el estado más temprano posible, de acuerdo a lo que dijo el Ejecutivo. Y lo voy a leer. Espera. Más temprano posible. A ver, pero no quiero, compartiendo las dudas del senador Gaona, me hace sentido lo argumentado por el Consejo de Defensa del Estado, que no los confundamos con las medidas precautorias que tienen desde el punto de vista, no obstante que el principio preventivo y todo lo que quiera hacer,
Leámoslo para ver si lo que votamos. Natalia, por favor. Gracias, presidente. Un aporte cortito. Efectivamente puede ser confuso porque más bien cuando le mencionamos en este artículo que tiene que ser implementado en el estado más temprano posible, pareciera ser un mandato más bien al tribunal, ¿no? De que cuando fije el plan de reparación o cuando apruebe la conciliación, el plan de reparación de una conciliación, exija que las medidas de compensación se implementen lo más pronto posible. Y eso me parece que puede ser eventualmente perjudicial porque hay un cierto orden que sigue el plan de reparación. Primero hay un diagnóstico, después las medidas in situ y después viene ex situ. Por lo tanto, a veces la compensación no es lo más temprano posible, no es porque no se quiera, sino que porque hay un cierto orden en el plan de reparación. Entonces, este mandato que se le estaría dando al tribunal cuando aprueba las conciliaciones o cuando fija el plan de reparación en las sentencias, creo que puede llegar a ser perjudicial para el formato que generalmente tienen los planes de reparación. Eso. Magdalena. ¿Lo leo? Léalo como... ¿Cómo quedaría esta indicación del senador Proens? Para reemplazar el artículo 56 por el siguiente. Las medidas de reparación ambiental que decrete el tribunal serán aquellas establecidas en la letra S del artículo 2 y cuando el daño ambiental sea irreparable o irreversible, esto es, no sea posible restaurar ni siquiera en sus propiedades básicas, se reparará a través de medidas de compensación ambiental. Las medidas de compensación ambiental son aquellas que tienen por finalidad producir o generar un efecto ambiental positivo, alternativo y equivalente a aquel que generaba el medio ambiente con anterioridad al daño causado, las que podrán implementarse lo más temprano posible, preferentemente en el área de influencia en que los daños se hubieran ocasionado, para evitar que sus efectos se propaguen más allá o, de no ser posible, en otras áreas o lugares en que éstas resulten efectivas. ¿Sí? Vale, en votación. Se votaría la del senador Proens y después se entiende subsumida las indicaciones 1 y 2 del senador señor Durresti. Correcto. Senador señor Latorre. A favor. Senador señor Gaona. A favor. Señor presidente. A favor. Entonces queda aprobada la indicación 56 en los términos ya, o sea, la indicación número 3. Subsumida a la 1 y 2. Subsumida a la 1 y 2. Continuamos. La 1, 2 y la 3. Correcto. Continuamos con la indicación número 5 del senador señor Durresti, que está en la página 3. Esto ya es el artículo que modifica la ley 20.600 sobre los tribunales ambientales. La indicación del senador Durresti es para incorporar en el inciso primero el artículo 24 de la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales la siguiente frase final. Asimismo, podrá decretar medidas cautelares reales necesarias para asegurar el resultado de la acción, aun cuando en el texto dice obligación, pero es acción. Ofrece la palabra su secretario. Presidente, sí. Bueno, el artículo actual, el artículo 24 actual de la ley 20.600 estableció un régimen abierto de medidas cautelares al indicar que el fin es resguardar un interés jurídicamente tutelado y lo anterior se traduce en unas medidas cautelares conservativas e innovativas y por lo tanto pueden tener lugar todas aquellas que el tribunal considere oportunas en función del mérito de la causa. Por lo tanto, lo que se podría entender por medidas cautelares reales estarían contenidas. Sin perjuicio de aquello, entendemos que en la práctica podría resultar positivo, digamos, que quede establecida una especificidad respecto a medidas cautelares reales y, por lo tanto, que quede establecido en el propio artículo en incorporar, digamos, las medidas cautelares reales necesarias para asegurar el resultado de la obligación. Nos parece que puede ser un aporte, por lo que hemos visto en la práctica.
Muchas gracias por su intervención, señor presidente. El Consejo estima que es tremendamente importante que se incorpore el concepto de las medidas cautelares reales desde dos perspectivas. Uno, si bien es cierto, la ley ambiental deriva cualquier tipo de ausencia de norma al Código de Procedimiento Civil, en el Código de Procedimiento Civil no se hace una distinción entre las medidas cautelares reales y personales. Esa distinción o denominación de medidas cautelares reales es una denominación que se ha hecho en los nuevos procedimientos o códigos procesales, donde sí tiene la buena costumbre y la buena técnica el legislador de incorporar títulos o nombres a los distintos artículos o los distintos capítulos. Se entiende por medidas cautelares reales aquellas que permiten cautelar bienes del demandado o del futuro demandado con el objeto de poder efectivamente asegurar el resultado de la acción que se está persiguiendo. En este caso, si bien es cierto, el interés jurídicamente tutelado es el medio ambiente, para poder cumplir una sentencia o una conciliación en la que se persigue la obligación de hacer en cuanto a reparar el medio ambiente, necesariamente quien tiene que reparar ese medio ambiente tiene que tener los bienes o el patrimonio suficiente para poder cumplir con esa obligación de hacer. Si es que el demandante o el futuro demandante tiene la posibilidad de solicitar al tribunal que se cautelen bienes de propiedad del demandado o del futuro demandado, eso colabora necesariamente con obtener un adecuado resultado de esa acción para poder embargarle y luego que cumpla, y si es que no cumple, bueno, entonces poder iniciar la acción ejecutiva de obligación de hacer para que un tercero ejecute a nombre del demandado, pero con bienes del demandado. Eso es tremendamente importante para nosotros en los juicios. Muchas gracias. Sí, yo entiendo que ustedes plantearon un ejemplo práctico de esto que ocurrió en el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia respecto a una dificultad que tenía el Consejo de Defensa del Estado para poder aplicar estas medidas cautelares. Si yo quisiera que se refiriera más en profundo de eso que ya se refirieron en su oportunidad ustedes y que tenía que ver básicamente por la inaplicabilidad de la medida cautelar, porque ustedes estaban solicitando, si no me equivoco, como Consejo de Defensa del Estado, si mal no lo recuerdo, ustedes estaban solicitando la prohibición de tomar contratos de una salmonera, si no me equivoco. No sé si me pueden explicar, porque ustedes dieron hasta un ejemplo, dieron en esa oportunidad, estoy tratando de acordarme. Entonces, me preocupa en el sentido de que si efectivamente eso son medidas de carácter ambiental o son medidas más bien de otro tipo, digamos. Entonces, por eso tengo mis dudas respecto a esta indicación. Muchas gracias. No se trata de una causa nuestra. Lo que pasa es que nosotros como Consejo estamos permanentemente revisando todas las sentencias y resoluciones de los 3 tribunales ambientales porque nos interesa saber cuál es el criterio de cada uno de los 3 tribunales ambientales. Se trata de una causa de otro demandante en la que solicitó una medida cautelar respecto de, creo que era la prohibición de enajenar inmuebles, y el tribunal no la otorgó porque entendía que el bien jurídico tutelado, como explicaba, era el medio ambiente. Entonces no veía cómo podía estar vinculado una cautelar real de embargar o de prohibir enajenar bienes con el bien jurídico tutelado que es el medio ambiente. Pero con esta explicación de respecto de cómo poder efectivamente reparar el medio ambiente como obligación de hacer, yo necesito tener estos bienes de alguna manera cautelados para que se cumpla efectivamente esa obligación de hacer. Voy a buscar la causa, la tengo. Un poco para... En la causa D4-2019, donde se rechazó. El objetivo de esta indicación, la voy a argumentar, es precisamente el poder establecer garantías reales para efectos del cumplimiento. Nosotros hemos visto en muchos litigios que un daño ambiental ocasionado por una persona jurídica, esa persona jurídica termina desapareciendo. Ocurre muchas veces en mineras o en alguna otra actividad de la empresa, por el transcurso del tiempo o por el capital societario se constituye para tal efecto, y luego si hay un lío jurídico, un lío ambiental, simplemente desaparece y queda una linda sentencia, queda una hermosa sentencia, queda un trabajo hecho por los tribunales ambientales, por el Consejo o por los distintos actores, por la comunidad, muchas veces son los municipios los que terminan defendiendo, y queda impracticable. Cuando hay una caución real,
se ejerce sobre un bien determinado, sobre algo sobre lo cual se puede hacer efectivo. Yo creo que la discusión, y es bueno, senador Gaona, la referencia que usted hace, claro, tú estás estableciendo la prohibición de celebrar actos o contratos, pero más allá de otorgarla o no, no te da la garantía precisamente de poder con eso cumplir o hacer cumplir un fallo favorable. Entonces, simplemente la indicación como la ven, la indicación número 5, dice que se incorpora en el inciso primero, el artículo 24, la 21.600, que crea los tribunales ambientales, la siguiente frase: asimismo se podrá decretar medidas cautelares reales necesarias para asegurar el resultado de la obligación. Es dar una norma expresa para efectos de que no sea recurrible y, ojo, una cautelar real obviamente está sujeto a la función jurisdiccional y lo dará el tribunal en función de los méritos, puede que considere que no es necesario. Pero si va hacia allá, va hacia tener que garantizar con bienes efectivos el cumplimiento, creo que es una garantía que no puede quedar relativizada para efectos de tener un buen resultado o una buena ejecución de una sentencia que ha condenado a esa entidad. Senador Gaona, perdón. Sí, compartiendo el afán de la indicación, no pareciera ser suficiente, por ejemplo, que lo que establece el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil en cuanto a derecho patrimonial, que todo lo que está mencionado en esa indicación ya está contenido en el Código de Procedimiento Civil y como medida supletoria. Por lo tanto, yo no veo la necesidad de incorporar esto en este proyecto de ley específico. No le veo ninguna necesidad. Senador, si me permite, eso efectivamente no sería necesario si es que no tuviéramos esta discusión en tribunales hoy en día. Pero si no tuviéramos esta discusión en tribunales hoy en día, porque los otros dos tribunales no han tenido ningún inconveniente en así otorgarlas y decretarlas. Pero el tercer tribunal ambiental, como usted bien señala, y yo tengo que es la causa D51-2020, no sé si es que es la misma que usted señaló. ¿Es la misma? Bueno, efectivamente, el tercer tribunal ambiental en ese caso desestimó la medida cautelar real y no la derivó, no entendió que podía efectivamente aplicarse el 190 del CPC, porque si aquí el bien jurídico tutelado es el medio ambiente, que es lo que decía. No hay una cosa, no hay un bien sobre el cual, o una obligación de dar, sobre la cual yo pueda entonces pedir esta medida cautelar. Además, también eventualmente consideran que no está cuantificado el quantum del juicio, porque como es una obligación de hacer, pero eso nos pone en una situación imposible, porque luego podemos obtener una sentencia definitiva fantástica, pero que luego no la podemos hacer cumplir, porque no tenemos bienes sobre los cuales hacerla cumplir. Presidente, pero mire, usted mismo lo dijo, el primer y segundo tribunal ambiental sí. Por lo tanto, sí se aplica en términos de manera supletoria lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, específicamente el artículo 290 respecto de derecho patrimonial. Por tanto, me parece que nosotros no podemos estar resolviendo por ley un problema de diferencia de interpretación entre un tribunal y el Consejo de Defensa del Estado. No veo que tengamos que estar nosotros haciendo una ley para poder resolver una diferencia de un tribunal con el Consejo de Defensa del Estado. No creo que sea pertinente hacerlo aprovechar esta vía. Gracias, senador. Yo difiero, Sergio, en lo que tú señalas, porque yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es precisando y no dejando sombra de duda. Incluso muchas veces uno puede decir, y me ha tocado revisar jurisprudencia, al menos en algunas materias ambientales. Nosotros hicimos recomiendo a propósito de lo que hemos trabajado de humedales urbanos. El Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile hizo un barrido de la jurisprudencia de los distintos tribunales. Cada tribunal obviamente es soberano en poder plantearlo, en la misma legislación, pero cuando hay dudas de interpretación y que legítimas, porque creo que ninguno de los jueces o de los tres tribunales esté cometiendo algún ilícito de no aplicarle, es una interpretación, eso quiere decir que no hay claridad respecto de la situación. Y si ya se está aplicando, tú no puedes obligar a un tribunal a aplicarlo. Yo creo que es una precisión. Más que arreglar una situación, es una precisión que al menos si estas garantías reales han ayudado en el norte con primero y zona central con el segundo tribunal, han ayudado,
Yo creo que la norma no es para resolver un problema, sino es para evitar problemas, porque la no adopción de una medida cautelar real por parte de ese tribunal, seguramente con una sentencia definitiva favorable va a ser difícil de implementar. Entonces, yo ahí difiero, Sergio, que creo que no es que le estemos arreglando un problema, es que estamos evitando un inconveniente. Si usted, tribunal, considera que este daño es de tal entidad y que lo más probable es que va a haber una sentencia favorable o condenatoria, tengamos la capacidad de asegurar a través de una caución real el resultado del juicio y que esa obligación de hacer no quede en una declaración retórica. Y si esto ya aplicado, claro, ¿qué otra fórmula pudiera tener yo? Unificación de jurisprudencia, pero de ahí a que lleguen todos los... No cabe. Entonces, yo creo que es una modificación, al menos eso es lo que yo he tenido en vista. No modificamos no innovamos, pero sí clarificamos y la norma es súper clara. Asimismo, podrá decretar medidas cautelares necesarias para asegurar el resultado del juicio. Hago esa referencia. Natalia, y votamos. Gracias, presidente. Solo mencionar, hay varias causas. Una es vinculada al humedal de Anganchilla, o Angachilla, es la D16 de 2019, ahí había un drenado y relleno de ese humedal, entonces se pide una cautelar de prohibir celebrar actos y contratos en el inmueble donde se están llevando a cabo estas acciones de relleno y básicamente el tribunal la rechaza esa medida y una de las razones por la cual la rechaza dice que no tiene como fin único esa cautelar proteger un interés de carácter ambiental, sino de un resguardo de carácter patrimonial cuya concesión escapa a la competencia de este tribunal. O sea, ahí se prueba que es muy necesario esto. Y también tenemos otra causa, que es la D4 de 2019, en que se pide una medida de prohibición de celebrar acto de contrato en un inmueble de una de las sociedades que fue demandada, para evitar que la demandada enajene el predio a un tercero, que había una alta probabilidad de que lo enajenara. Y el tribunal lo que resuelve es, no teniendo por fin la solicitud proteger un interés jurídicamente tutelado de carácter ambiental, sino un resguardo patrimonial, esto escapa a la competencia de este tribunal, por lo tanto no ha lugar a lo solicitado, ¿ya? Y también hay otra más, la D31-2017, que también está resuelta en los mismos términos, es decir, es algo recurrente y los otros dos tribunales, si bien son más abiertos a acoger este tipo de medidas cautelares, exigen requisitos a veces muy, muy altos, ¿no? Y no es muy habitual que las acojan, por lo tanto nos parece importante, dada la actitud de los tres tribunales, el poner expresamente que este tipo de medidas cautelares sí corre a propósito de los procesos en los tribunales ambientales. Perfecto. Gracias. Sergio. Sí, yo no me termine de convencer, porque además yo quisiera preguntar, no sé si la Secretaría nos puede ayudar en esto, artículo 76 de la Constitución, que establece que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Lo que a mí me preocupa es que aquí estamos legislando para resolver un problema que tiene el Consejo de Defensa del Estado o con los casos que el mismo Consejo de Defensa del Estado mencionó en su oportunidad, con un tribunal ambiental. Entonces, yo sé que es una delgada línea, porque ya está el proceso, pero son procesos, aquí habla de procesos ya fenecidos. Entonces, por eso me preocupa que por la vía legal estemos resolviendo un problema que es un tema de interpretación de la judicatura. Presidente, la Secretaría, senador, la Secretaría no está de acuerdo con usted. Cree que esta es una norma de carácter general y obligatoria y no es una norma interpretativa. A mayor abundamiento me hago cargo yo de la indicación porque es suscrita por mí. Es precisamente el historial de distintas normas que, yo insisto, cuando tú tienes una herramienta importante como son las medidas cautelares que una institución precisamente para asegurar el resultado del juicio, cuando en ese tratamiento que lo revisamos en distintas situaciones, se ha aplicado o no se ha aplicado, yo creo que es bueno legislar, no para el juicio. Además, yo me imagino, no tengo en detalle, me imagino esos juicios deben estar y quizás no son ni parte, no son partes, mira,
a mayor abundamiento. No son parte y ya deben estar ejecutoriados, deben estar fenecidos. Yo lo que estoy buscando es una norma general que me permita a mí o al tribunal, bajo el criterio del tribunal, 3 integrantes, con un integrante científico, decir, mire, yo tengo una herramienta para que esta institución o este demandado que tiene daño ambiental y que está comprometiendo tenga el resultado. Yo creo, y aquí Sergio me permito comentarlo, estimado colega, yo creo que cuando nosotros hemos dado la tarea de tener tribunales ambientales, o la institucionalidad ambiental, digo, con el Ministerio, la Superintendencia, todo el engranaje Toda la robustez legislativa ambiental. Ambiental, que es una situación que ha ido escalando y fortaleciendo. Cuando los tribunales de justicia, a los cuales yo tengo una opinión favorable, que son tribunales especializados, resuelven, y uno se deleita leyendo los fallos que son de extenso, que además tiene esta incorporación del mundo científico, que es algo que es inédito, que no está en el mundo judicial, Corte Suprema, porque son fallos netamente jurídicos y no con el componente ambiental, que entendemos que ahí está. Yo lo que busco es asegurarle a que el imperio del derecho expresado a través de una sentencia favorable sea cumplible. Yo creo que lo peor es cuando tú tienes un largo proceso por intervención de privados y se llega a un consenso, más aún cuando es unánime, que hay un daño ambiental, que esa persona tiene responsabilidad, se recurre en todas las instancias supremas y dice sí, y tú vas con ese fallo. Hay unas frases que no puedo decir aquí en esta magna comisión, pero que con ese fallo lo tienes que enmarcar, ponerlo en la muralla y imposible de ejecutarlo. No obstante que gastamos tiempo, recursos y tribunales, tanto los tribunales ambientales y después ratificados por la Suprema, determinaron tal situación, es imposible ejecutarlo porque desapareció la empresa que lo causó, desapareció o no tiene bienes, queda un solo nombre y yo sobre quién ejerzo. Yo creo que eso genera un inconveniente no para el medio ambiente, genera un terrible se descorazona a la gente que dice, ¿para qué hicimos todo esto? ¿Para qué gastamos tiempo? Si al final no se sancionó, no se pudo reparar y el que lo hizo a través de otra figura legal puede volver a hacerlo. Entonces, cuando entendemos que el medio ambiente hay que restaurar, hay que reparar, hay que compensar de acuerdo a lo que corresponda, que un debido proceso con todas las etapas determinó esto y tú llegas al final y no tienes dónde ejecutarlo, creo que es descorazonado, no para el Consejo de Defensa del Estado, que es una de las partes, para uno como ciudadano decir, mire, esta persona contaminó esta institución o empresa, incluso puede ser el propio Estado, contaminó y no tengo una linda sentencia y no tengo cómo ejecutarla. Yo creo que eso es lo que al menos a mí me motiva con esto, que la cautelar, la medida cautelar real te permite decir, mire, pasarán 2 o 3 años, pero usted tiene un bien o tiene una situación sobre la cual yo puedo ejercer el cumplimiento de esa sentencia que es debidamente tramitada con las instancias recursivas, llegando a la Suprema, puedo decir, mire, puedo cobrarla. Lo peor es cuando, por una mala decisión de un juez que no dio esa medida, tú te quedas con esa sentencia marcada en la oficina del afectado. Creo que eso no lo hace bien. Yo al menos persigo, esa es mi motivación, habiendo escuchado, leído, consultado distintas instancias, al menos eso es lo que me motiva, que no quede eso. Además, estas medidas cautelares están sujetas a revisión, la parte demandada puede pedirla o reemplazarla por otro, no me hagan prohibir celebrar contratos sobre esto, pongo esta otra garantía, es como cuando uno cambia hipoteca, siendo el equivalente y garantizando eso al banco no le interesa si el predio A, B o C, le interesa que en definitiva haya una garantía para asegurar su cumplimiento. Eso al menos lo que a mí me motiva y damos la palabra y cuando comente el voto mejor. Ya, vale, lo ponemos en votación entonces. Perdón, presidente, no. Es que, ¿o sugieres alguna modificación? No, yo creo que lo que planteo es lo que esto está establecido en el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil y está claramente establecido cómo se procede en estas materias en el ámbito del derecho patrimonial.
Por tanto, si efectivamente lo que ocurre en el tribunal, lo que va a poder ocurrir en el tribunal ambiental en su oportunidad, eso es perfectamente, contrario censo, lo que decía el senador, es perfectamente apelable a las instancias superiores y se puede revertir. Por lo tanto, yo no veo la necesidad de incorporar cuestiones relacionadas como norma dentro de un procedimiento de carácter ambiental, un procedimiento que está en el Código de Procedimiento Civil, valga la redundancia. Básicamente esa es mi discusión. Senador señor Latorre, ¿cómo vota la indicación número 5? Respaldo su indicación, presidente, a favor. Senador Gaona. Yo respaldo siempre al presidente de la comisión, pero en esta oportunidad me voy a abstener. ¿Qué dijo? ¿Se abstiene? Señor presidente. A favor. Bueno, aprobada la indicación número 5, 2 por 1 abstención. Aprobado. Presidente, y en la página 5 vamos a las últimas indicaciones, que son las indicaciones 6 y 7 de los honorables senadores señores de Urresti y Proen, para reemplazar el artículo 45 de la Ley 20.600, que crea los tribunales ambientales, por el siguiente. Artículo 47. Seguimiento y ejecución de las resoluciones. Para hacer seguimiento y ejecutar sus resoluciones, el tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción que fueran legalmente procedentes. Están separadas aquí en el comparado, pero son idénticas, son las 6 y las 7 juntas. Digamos, se explica por sí sola, no sé, salvo que el Ejecutivo o alguien quisiera argumentar, pero son autoexplicativas. Votación, senador Latorre. A favor. Senador Gaona. A favor de la indicación del señor presidente y del senador Proens. Presidente. Igualmente a favor. Ya. Aprobar las indicaciones 6 y 7 y Aprobado. queda despachado el proyecto. Tendríamos que cambiarle el título, presidente, porque el proyecto modifica la Ley 20.600 y ahora está modificando también la Ley 19.300. ¿Podemos hacerlo por la Secretaría? Sí. ¿Ah? Sí. El medio ambiente lo exige. Pues, ahí lo vemos en Secretaría. ¿Ya? Estaría de acuerdo. Gracias. ¿Estamos? Estamos. Estamos despachando el proyecto. Quiero agradecer a los senadores, también a los equipos asesores que han colaborado en esto. Ministro, ¿viene como ministro o subsecretario? ¿Cómo viene? Subsecretario, a usted y su equipo, también a la Superintendencia de Medio Ambiente y particularmente al Consejo de Defensa del Estado. ¿Surgieron algún, solo esto es una creatividad, solo esto es fuera de presidente, que yo insisto que en materias ambientales, y esto se lo ofrezco a los colegas que seguramente en la próxima legislatura, que es interesante en materia ambiental no solo abocarnos al conflicto, al problema cuando está la sangre derramada y la contaminación, que es difícil porque además están sujetos a un juicio. Yo creo que es muy bueno lo que se ha podido hacer con algunas universidades, me han invitado, he podido participar, leer, en reflexionar qué podemos mejorar antes del problema en particular. Hoy día estábamos con el senador Gaona en la nominación de 2 propuestas que hay para la Corte Suprema, y particularmente uno de los ministros señalaba que en su calidad cuando era ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago habían trabajado con el Colegio de Abogados planteando varias modificaciones que no requieren patrocinio del Ejecutivo y que no requieren recursos para mejorar la tramitación. Solo a modo de ejemplo, lo planteo ya que hay varios abogados o quienes tramitan acá, que por ejemplo todas las apelaciones de artículos sean sin alegato o con plazos de alegato para efectos de poder establecer mayor celeridad. Situaciones de esa naturaleza que muchas veces el propio procedimiento, conversando las partes, los litigantes, el Ejecutivo, el Legislativo, te das cuenta que pequeñas adecuaciones permiten más que tu visión ideológica directamente, permiten una mejor tramitación. Una causa vista con mayor anticipación le da derecho a las dos partes a que se vea su causa lo antes posible y se resuelva. Entonces, situaciones de esa naturaleza, en algún momento pudiéramos hacer un debate
un debate, subsecretario también le planteó eso, porque ustedes tienen un conjunto, generalmente hacemos la discusión cuando es el lío, cuando es el conflicto, cuando es una situación. Yo creo que hay varias situaciones trayendo ejemplos que podrían mejorarse. Por eso también agradecer al Consejo de Defensa del Estado y a la Superintendencia en lo que corresponde. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.